Que Dios y los cielos te guarden. Aquellos que empiezan su día en oración, lo terminarán con gratitud. Hoy será un día de bendición para nosotros. Incluso lo que parecía imposible se hará realidad. Mi oración por ti es que el Espíritu Santo reprenda todo el miedo que reside en tu corazón. Hoy oraremos por sabiduría y protección. Oración basada en los Salmos 91 y 23, para sabiduría y protección. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro escudo en quien confiamos. Te pedimos que nos guíes por caminos de sabiduría, que nos ilumines para tomar decisiones correctas. Al igual que el pastor cuida sus ovejas, guíanos a pastos verdes, a lugares de paz y seguridad, que bajo tu sombra podamos encontrar descanso, y que tus ángeles nos protejan en cada paso que demos. No temeremos al mal, porque sabemos que tú estás con nosotros. Llénanos de sabiduría para enfrentar cada reto y de protección para caminar confiados en tus promesas. Amén. El Evangelio de hoy nos lleva al libro de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 40, donde encontramos dos historias conmovedoras que nos muestran el poder de la fe y la compasión de Jesús. Al regresar Jesús, fue recibido con alegría por una multitud que lo esperaba ansiosa. En medio de ellos, se acercó Jairo, un líder importante de la sinagoga, quien con humildad se postró a los pies de Jesús, rogándole que fuese a su casa. Su hija única, de tan solo 12 años, estaba al borde de la muerte. Jesús accedió, pero en el camino, la multitud lo rodeaba y presionaba. En ese momento, una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años, y que había gastado todo lo que tenía en médicos sin obtener cura, se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Al instante, su flujo de sangre cesó. Jesús, sintiendo que alguien lo había tocado de manera especial, preguntó quién había sido. Pedro, confundido, le dijo que la multitud lo apretaba por todos lados, pero Jesús insistió: alguien me ha tocado de manera distinta, porque he sentido que salió poder de mí. La mujer, al ver que no podía ocultarse, temblando, confesó ante todos lo sucedido. Jesús le respondió: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mientras esto sucedía, alguien de la casa de Jairo vino con malas noticias: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, escuchando esto, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente, y ella será salva. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús permitió entrar solo a Pedro, Juan, Jacobo, y los padres de la niña. Todos lloraban, pero Jesús les dijo: no lloren, no está muerta, solo duerme. Se burlaron de él, sabiendo que la niña había fallecido. Sin embargo, Jesús tomó la mano de la niña y con voz firme le ordenó: niña, levántate. Al instante, ella volvió a la vida. Jesús pidió que le dieran de comer y sus padres quedaron maravillados, pero les pidió que no contaran lo sucedido. Estas historias nos enseñan lecciones profundas sobre la fe y la perseverancia. Jairo, a pesar de su posición como líder de la sinagoga, no dudó en buscar a Jesús para salvar a su hija. No le importaron las críticas ni su estatus, solo le importaba el bienestar de su hija. Su fe fue más grande que el miedo al rechazo o las opiniones de los demás. De la misma manera, la mujer con el flujo de sangre decidió acercarse a Jesús con la convicción de que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Su fe, a pesar de las dificultades, la llevó a actuar y a recibir su milagro. Estos testimonios nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias luchas. Todos enfrentamos problemas, algunos más grandes que otros, pero lo importante es la fe con la que los enfrentamos. Cuando decidimos creer en Dios y actuar en fe, no debemos permitir que las críticas, el miedo o las dificultades nos desanimen. Así como Jairo y la mujer no se rindieron ante las adversidades, nosotros también debemos mantener nuestra fe firme, confiando en que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación. Jesús nos llama a no temer y a creer, porque sólo así veremos su gloria manifestarse en nuestras vidas. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, te invito a que le des un me gusta a este vídeo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más mensajes de fe que fortalezcan tu espíritu cada día. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Que Dios y los cielos te guarden.
Aquellos que empiezan su día en oración, lo terminarán con gratitud. Hoy será un día de bendición para nosotros. Incluso lo que parecía imposible se hará realidad. Mi oración por ti es que el Espíritu Santo reprenda todo el miedo que reside en tu corazón. Hoy oraremos por sabiduría y protección. Oración basada en los Salmos 91 y 23, para sabiduría y protección. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro escudo en quien confiamos. Te pedimos que nos guíes por caminos de sabiduría, que nos ilumines para tomar decisiones correctas. Al igual que el pastor cuida sus ovejas, guíanos a pastos verdes, a lugares de paz y seguridad. Que bajo tu sombra podamos encontrar descanso, y que tus ángeles nos protejan en cada paso que demos. No temeremos al mal, porque sabemos que tú estás con nosotros. Llénanos de sabiduría para enfrentar cada reto y de protección para caminar confiados en tus promesas. Amén. El Evangelio de hoy nos lleva al libro de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 40, donde encontramos dos historias conmovedoras que nos muestran el poder de la fe y la compasión de Jesús. Al regresar Jesús, fue recibido con alegría por una multitud que lo esperaba ansiosa. En medio de ellos, se acercó Jairo, un líder importante de la sinagoga, quien con humildad se postró a los pies de Jesús, rogándole que fuese a su casa. Su hija única, de tan solo 12 años, estaba al borde de la muerte. Jesús accedió, pero en el camino, la multitud lo rodeaba y presionaba. En ese momento, una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años, y que había gastado todo lo que tenía en médicos sin obtener cura, se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Al instante, su flujo de sangre cesó. Jesús, sintiendo que alguien lo había tocado de manera especial, preguntó quién había sido. Pedro, confundido, le dijo que la multitud lo apretaba por todos lados, pero Jesús insistió: alguien me ha tocado de manera distinta, porque he sentido que salió poder de mí. La mujer, al ver que no podía ocultarse, temblando, confesó ante todos lo sucedido. Jesús le respondió: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mientras esto sucedía, alguien de la casa de Jairo vino con malas noticias: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, escuchando esto, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente, y ella será salva. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús permitió entrar solo a Pedro, Juan, Jacobo, y los padres de la niña. Todos lloraban, pero Jesús les dijo: no lloren, no está muerta, solo duerme. Se burlaron de él, sabiendo que la niña había fallecido. Sin embargo, Jesús tomó la mano de la niña y con voz firme le ordenó: niña, levántate. Al instante, ella volvió a la vida. Jesús pidió que le dieran de comer y sus padres quedaron maravillados, pero les pidió que no contaran lo sucedido. Estas historias nos enseñan lecciones profundas sobre la fe y la perseverancia. Jairo, a pesar de su posición como líder de la sinagoga, no dudó en buscar a Jesús para salvar a su hija. No le importaron las críticas ni su estatus, solo le importaba el bienestar de su hija. Su fe fue más grande que el miedo al rechazo o las opiniones de los demás. De la misma manera, la mujer con el flujo de sangre decidió acercarse a Jesús con la convicción de que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Su fe, a pesar de las dificultades, la llevó a actuar y a recibir su milagro. Estos testimonios nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias luchas. Todos enfrentamos problemas, algunos más grandes que otros, pero lo importante es la fe con la que los enfrentamos. Cuando decidimos creer en Dios y actuar en fe, no debemos permitir que las críticas, el miedo o las dificultades nos desanimen. Así como Jairo y la mujer no se rindieron ante las adversidades, nosotros también debemos mantener nuestra fe firme, confiando en que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación. Jesús nos llama a no temer y a creer, porque sólo así veremos su gloria manifestarse en nuestras vidas. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, te invito a que le des un me gusta a este vídeo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más mensajes de fe que fortalezcan tu espíritu cada día. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Que Dios y los cielos te guarden. Aquellos que empiezan su día en oración lo terminarán con gratitud.
Hoy será un día de bendición para nosotros. Incluso lo que parecía imposible se hará realidad. Mi oración por ti es que el Espíritu Santo reprenda todo el miedo que reside en tu corazón. Hoy oraremos por sabiduría y protección. Oración basada en los Salmos 91 y 23, para sabiduría y protección. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro escudo en quien confiamos. Te pedimos que nos guíes por caminos de sabiduría, que nos ilumines para tomar decisiones correctas. Al igual que el pastor cuida sus ovejas, guíanos a pastos verdes, a lugares de paz y seguridad, que bajo tu sombra podamos encontrar descanso, y que tus ángeles nos protejan en cada paso que demos. No temeremos al mal, porque sabemos que tú estás con nosotros. Llénanos de sabiduría para enfrentar cada reto y de protección para caminar confiados en tus promesas. Amén. El Evangelio de hoy nos lleva al libro de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 40, donde encontramos dos historias conmovedoras que nos muestran el poder de la fe y la compasión de Jesús. Al regresar Jesús, fue recibido con alegría por una multitud que lo esperaba ansiosa. En medio de ellos, se acercó Jairo, un líder importante de la sinagoga, quien con humildad se postró a los pies de Jesús, rogándole que fuese a su casa. Su hija única, de tan solo 12 años, estaba al borde de la muerte. Jesús accedió, pero en el camino, la multitud lo rodeaba y presionaba. En ese momento, una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años, y que había gastado todo lo que tenía en médicos sin obtener cura, se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Al instante, su flujo de sangre cesó. Jesús, sintiendo que alguien lo había tocado de manera especial, preguntó quién había sido. Pedro, confundido, le dijo que la multitud lo apretaba por todos lados, pero Jesús insistió: alguien me ha tocado de manera distinta, porque he sentido que salió poder de mí. La mujer, al ver que no podía ocultarse, temblando, confesó ante todos lo sucedido. Jesús le respondió: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mientras esto sucedía, alguien de la casa de Jairo vino con malas noticias: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, escuchando esto, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente, y ella será salva. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús permitió entrar solo a Pedro, Juan, Jacobo, y los padres de la niña. Todos lloraban, pero Jesús les dijo: no lloren, no está muerta, solo duerme. Se burlaron de él, sabiendo que la niña había fallecido. Sin embargo, Jesús tomó la mano de la niña y con voz firme le ordenó: niña, levántate. Al instante, ella volvió a la vida. Jesús pidió que le dieran de comer y sus padres quedaron maravillados, pero les pidió que no contaran lo sucedido. Estas historias nos enseñan lecciones profundas sobre la fe y la perseverancia. Jairo, a pesar de su posición como líder de la sinagoga, no dudó en buscar a Jesús para salvar a su hija. No le importaron las críticas ni su estatus, solo le importaba el bienestar de su hija. Su fe fue más grande que el miedo al rechazo o las opiniones de los demás. De la misma manera, la mujer con el flujo de sangre decidió acercarse a Jesús con la convicción de que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Su fe, a pesar de las dificultades, la llevó a actuar y a recibir su milagro. Estos testimonios nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias luchas. Todos enfrentamos problemas, algunos más grandes que otros, pero lo importante es la fe con la que los enfrentamos. Cuando decidimos creer en Dios y actuar en fe, no debemos permitir que las críticas, el miedo o las dificultades nos desanimen. Así como Jairo y la mujer no se rindieron ante las adversidades, nosotros también debemos mantener nuestra fe firme, confiando en que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación. Jesús nos llama a no temer y a creer, porque sólo así veremos su gloria manifestarse en nuestras vidas. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, te invito a que le des un me gusta a este vídeo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más mensajes de fe que fortalezcan tu espíritu cada día. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Que Dios y los cielos te guarden. Aquellos que empiezan su día en oración, lo terminarán con gratitud. Hoy será un día de bendición para nosotros. Incluso lo que parecía imposible se hará realidad.
Mi oración por ti es que el Espíritu Santo reprenda todo el miedo que reside en tu corazón. Hoy oraremos por sabiduría y protección. Oración basada en los Salmos 91 y 23, para sabiduría y protección. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro escudo en quien confiamos. Te pedimos que nos guíes por caminos de sabiduría, que nos ilumines para tomar decisiones correctas. Al igual que el pastor cuida sus ovejas, guíanos a pastos verdes, a lugares de paz y seguridad, que bajo tu sombra podamos encontrar descanso, y que tus ángeles nos protejan en cada paso que demos. No temeremos al mal, porque sabemos que tú estás con nosotros. Llénanos de sabiduría para enfrentar cada reto y de protección para caminar confiados en tus promesas. Amén. El Evangelio de hoy nos lleva al libro de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 40, donde encontramos dos historias conmovedoras que nos muestran el poder de la fe y la compasión de Jesús. Al regresar Jesús, fue recibido con alegría por una multitud que lo esperaba ansiosa. En medio de ellos, se acercó Jairo, un líder importante de la sinagoga, quien con humildad se postró a los pies de Jesús, rogándole que fuese a su casa. Su hija única, de tan solo 12 años, estaba al borde de la muerte. Jesús accedió, pero en el camino, la multitud lo rodeaba y presionaba. En ese momento, una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años, y que había gastado todo lo que tenía en médicos sin obtener cura, se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Al instante, su flujo de sangre cesó. Jesús, sintiendo que alguien lo había tocado de manera especial, preguntó quién había sido. Pedro, confundido, le dijo que la multitud lo apretaba por todos lados, pero Jesús insistió: alguien me ha tocado de manera distinta, porque he sentido que salió poder de mí. La mujer, al ver que no podía ocultarse, temblando, confesó ante todos lo sucedido. Jesús le respondió: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mientras esto sucedía, alguien de la casa de Jairo vino con malas noticias: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, escuchando esto, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente, y ella será salva. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús permitió entrar solo a Pedro, Juan, Jacobo, y los padres de la niña. Todos lloraban, pero Jesús les dijo: no lloren, no está muerta, solo duerme. Se burlaron de él, sabiendo que la niña había fallecido. Sin embargo, Jesús tomó la mano de la niña y con voz firme le ordenó: niña, levántate. Al instante, ella volvió a la vida. Jesús pidió que le dieran de comer y sus padres quedaron maravillados, pero les pidió que no contaran lo sucedido. Estas historias nos enseñan lecciones profundas sobre la fe y la perseverancia. Jairo, a pesar de su posición como líder de la sinagoga, no dudó en buscar a Jesús para salvar a su hija. No le importaron las críticas ni su estatus, solo le importaba el bienestar de su hija. Su fe fue más grande que el miedo al rechazo o las opiniones de los demás. De la misma manera, la mujer con el flujo de sangre decidió acercarse a Jesús con la convicción de que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Su fe, a pesar de las dificultades, la llevó a actuar y a recibir su milagro. Estos testimonios nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias luchas. Todos enfrentamos problemas, algunos más grandes que otros, pero lo importante es la fe con la que los enfrentamos. Cuando decidimos creer en Dios y actuar en fe, no debemos permitir que las críticas, el miedo o las dificultades nos desanimen. Así como Jairo y la mujer no se rindieron ante las adversidades, nosotros también debemos mantener nuestra fe firme, confiando en que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación. Jesús nos llama a no temer y a creer, porque sólo así veremos su gloria manifestarse en nuestras vidas. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, te invito a que le des un me gusta a este vídeo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más mensajes de fe que fortalezcan tu espíritu cada día. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Que Dios y los cielos te guarden. Aquellos que empiezan su día en oración lo terminarán con gratitud. Hoy será un día de bendición para nosotros. Incluso lo que parecía imposible se hará realidad. Mi oración por ti es que el Espíritu Santo reprenda todo el miedo que reside en tu corazón.
Hoy oraremos por sabiduría y protección. Oración basada en los Salmos 91 y 23, para sabiduría y protección. Señor, tú eres nuestro refugio y fortaleza, nuestro escudo en quien confiamos. Te pedimos que nos guíes por caminos de sabiduría, que nos ilumines para tomar decisiones correctas. Al igual que el pastor cuida sus ovejas, guíanos a pastos verdes, a lugares de paz y seguridad. Que bajo tu sombra podamos encontrar descanso, y que tus ángeles nos protejan en cada paso que demos. No temeremos al mal, porque sabemos que tú estás con nosotros. Llénanos de sabiduría para enfrentar cada reto y de protección para caminar confiados en tus promesas. Amén. El Evangelio de hoy nos lleva al libro de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 40, donde encontramos dos historias conmovedoras que nos muestran el poder de la fe y la compasión de Jesús. Al regresar Jesús, fue recibido con alegría por una multitud que lo esperaba ansiosa. En medio de ellos, se acercó Jairo, un líder importante de la sinagoga, quien con humildad se postró a los pies de Jesús, rogándole que fuese a su casa. Su hija única, de tan solo 12 años, estaba al borde de la muerte. Jesús accedió, pero en el camino, la multitud lo rodeaba y presionaba. En ese momento, una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años, y que había gastado todo lo que tenía en médicos sin obtener cura, se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. Al instante, su flujo de sangre cesó. Jesús, sintiendo que alguien lo había tocado de manera especial, preguntó quién había sido. Pedro, confundido, le dijo que la multitud lo apretaba por todos lados, pero Jesús insistió: alguien me ha tocado de manera distinta, porque he sentido que salió poder de mí. La mujer, al ver que no podía ocultarse, temblando, confesó ante todos lo sucedido. Jesús le respondió: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mientras esto sucedía, alguien de la casa de Jairo vino con malas noticias: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, escuchando esto, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente, y ella será salva. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús permitió entrar solo a Pedro, Juan, Jacobo, y los padres de la niña. Todos lloraban, pero Jesús les dijo: no lloren, no está muerta, solo duerme. Se burlaron de él, sabiendo que la niña había fallecido. Sin embargo, Jesús tomó la mano de la niña y con voz firme le ordenó: niña, levántate. Al instante, ella volvió a la vida. Jesús pidió que le dieran de comer y sus padres quedaron maravillados, pero les pidió que no contaran lo sucedido. Estas historias nos enseñan lecciones profundas sobre la fe y la perseverancia. Jairo, a pesar de su posición como líder de la sinagoga, no dudó en buscar a Jesús para salvar a su hija. No le importaron las críticas ni su estatus, solo le importaba el bienestar de su hija. Su fe fue más grande que el miedo al rechazo o las opiniones de los demás. De la misma manera, la mujer con el flujo de sangre decidió acercarse a Jesús con la convicción de que si tan solo tocaba su manto, sería sanada. Su fe, a pesar de las dificultades, la llevó a actuar y a recibir su milagro. Estos testimonios nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias luchas. Todos enfrentamos problemas, algunos más grandes que otros, pero lo importante es la fe con la que los enfrentamos. Cuando decidimos creer en Dios y actuar en fe, no debemos permitir que las críticas, el miedo o las dificultades nos desanimen. Así como Jairo y la mujer no se rindieron ante las adversidades, nosotros también debemos mantener nuestra fe firme, confiando en que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación. Jesús nos llama a no temer y a creer, porque sólo así veremos su gloria manifestarse en nuestras vidas. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, te invito a que le des un me gusta a este vídeo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más mensajes de fe que fortalezcan tu espíritu cada día. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.